Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué pasaría si la clave para derrocar a una monstruosa flota alienígena no estaría en la fuerza bruta, sino en la mente de una sola chica humana con un secreto? Entremos en la historia. El mundo de Kira se tambaleó y gimió a su alrededor. El acre sabor del oxígeno reciclado llenó sus fosas nasales, mientras los rugidos guturales de la tripulación Pran resonaban en los pasillos metálicos. No había visto el sol en semanas. La habían sacado de una nave de suministro humana, una nave de Scott. La habían llamado un ataúd flotante. Apenas digno de su atención, ni siquiera se habían molestado en matar a la tripulación. Simplemente la arrebataron y se alejaron, la mantuvieron viva. Una curiosidad. Una criatura pálida y escuálida de hueso y carne. Fascinante en su debilidad. Kira personalizado el papel impecablemente. Ojos bajos, movimientos tímidos. Dentro de su cráneo. Una criatura diferente se agitó. Uno de código y circuitos. Un sistema neuronal rojo que vibraba bajo su carne entretejida en su cerebro desde la infancia. Un secreto peligroso que nunca se había atrevido a usar en tal escala. La exhibieron ante sus oficiales, sus carcajadas. Un coro de diversión. Observa que la humana había gruñido. Diversión teñida de desdén. Su dependencia de cuerpos carnosos primitivos es su caída. Kira presionó los dientes. Sus nudillos blanqueados, donde agarraba el gato de metal en su celda. Su condescendencia ensubió una fría determinación dentro de su primitivo. Ellos sisearon. Déjalos seguir pensando así. Días borrosos en una neblina de bandejas de comida rancia y exploración furtiva. Cada vez que los guardias pasaban, Kira observó sin ser notada. Sus ojos podían parecer apagados y vacíos, pero detrás de ellos su verdadera mente corría. La nave Bruan funcionaba con tecnología. No del todo ajena a ella. Sus implantes, una reliquia controvertida de una infancia que apenas recordaba, zumbaban con potencial, un potencial arriesgado y desesperado. Pero su único CH, la semilla de un plan, comenzó a crecer dentro de su mente con un cuidado minucioso. Kira probó los límites de su acceso en la oscuridad interminable de los ciclos de sueño. Su mente se estiró como un fantasma digital, atravesando los sistemas de la nave. Cada plan terminal se convirtió en un rompecabezas para resolver cada cortafuegos, un desafío emocionante. Vieron a un prisionero pasivo. No vio a la niña que había pasado su infancia reescribiendo el código de los drones domésticos, convirtiéndolos en su ejército silencioso. Estaba a años luz más allá de sus cierres patronales. Encontró lo que necesitaba en lo profundo del laberinto del funcionamiento interno de los buques de guerra. La red peruana estaba construida sobre la eficiencia diseñada para canalizar grandes cantidades de datos a un único centro de toma de decisiones. Ese centro descubrió que era la terminal personal del capitán, enterrada bajo capas de encriptación más fuerte que cualquiera que hubiera encontrado. El desafío solo endureció. Su resolución comenzó con algo pequeño: un sistema de ventilación defectuoso, un panel de luz parpadeante, un mal funcionamiento tan menor que los PR y Ian los descartaron como fallas en su vieja nave. Nunca sospecharon ni una vez que la primitiva chica humana se acurrucó en su celda. Cada falla se convirtió en una lección. Cada mal funcionamiento, una grieta en su fortaleza tecnológica. La confianza de Kira aumentó. Su interfaz implantada le susurró los secretos de la nave. Luego llegaron las noticias que hicieron latir su corazón. La flota tenía un objetivo. Otra civilización inferior considerada madura para la conquista. Los pleanos charlaban alegremente sobre la matanza venidera. Los ruidos que emanaban de sus cuerpos eran en anticipación del botín y la gloria. Una rabia fría ardió a través de Kira. No tomarían otro mundo. No mientras ella todavía respirara. Conocía los riesgos, la muerte casi segura si fallaba. Pero la alternativa, la aniquilación de otra especie, era impensable. Su miedo se transformó en frío. Enfoque: era hora de dejar de jugar al cautivo dócil. La rebelión de uno comenzaría.
Kira preparó su trampa con cuidado meticuloso. Su sabotaje no sería una rebelión flagrante, sino un mal funcionamiento sigiloso, un virus tecnológico que se adentra en el núcleo de la nave Pran. Ella localizó los sistemas adecuados para la explotación, soporte debido a redes de energía de comunicaciones. El primer ataque fue audaz por un solo minuto de infarto. Toda la nave se hundió en la oscuridad. Las bocinas sonaron los PRLeans, rugiendo. En confusión y pánico, Kira se encorvó en su celda. Una sonrisa tranquila jugando en sus labios les dejó sentir un sabor de vulnerabilidad. El orden se restableció apresuradamente, pero una semilla de duda había sido plantada. La nave misma, siempre una herramienta a sus órdenes, de repente se sintió como una bestia caprichosa tambaleándose fuera de su control. La duda se convirtió en sospecha mientras las fallas continuaban. Los sintetizadores de alimentos escupieron lodo acre. Calsistemas, transmisiones distorsionadas. Los niveles de oxígeno cayeron precariamente en ciertos sectores. Los PRLeans, acostumbrados a la obediencia incondicional de su tecnología, se frustraron y luego temieron. Sus ingenieros pululaban sobre los sistemas vacilantes, buscando desesperadamente una falla tangible para reparar. Kira escaló sus implantes trabajando al límite. Escondió sus huellas digitales detrás de errores en cascada que hacían parecer que su antigua nave simplemente se estaba desintegrando. Los Prian se apresuraron a reparar el daño ciegos, al hecho de que su enemigo no era el tiempo o la entropía, sino una simple niña humana, acurrucada en una cama de metal. Sus implantes ardían contra su cráneo, mientras se acercaba al núcleo de la nave. Pero ahora podía saborear la victoria aguda y metálica en su lengua. La impulsaba a hacer retroceder el agotamiento, borrando cualquier rastro de vacilación, con su mente conectada al sistema de una nave de guerra alienígena. Era más poderosa que cualquier soldado Pran, que fuera un fantasma en la máquina, el arquitecto de su perdición. El golpe final fue brutal en su simplicidad. Sus sistemas de apuntado eran su primer objetivo. La precisión era clave, pero su enfoque vaciló debajo de ellos. Un mundo esperaba su perdición, sus habitantes ajenos a la flota monstruosa, flotando sobre el Bruán, parloteaban sobre patrones de disparo óptimos, ansiosos por desatar su poder destructivo. Kira acalló sus voces. Una ola de náuseas amenazaba con abrumarla. Esto no era una simulación. Si fallaba, vidas se apagarían como velas, obligándose a volver a la fría lógica del código. Ella recableó las coordenadas de apuntado, reemplazando al mundo desprevenido con una entrada diferente. Las coordenadas del PRUI y la flota en sí. El pánico estalló en su pecho. Si los PRLeanos detectaban los cambios, ahora ellos podrían anularlos. Era una apuesta aterradora por las apuestas más altas imaginables. Después sus sistemas de armas, cada misil de arma y rayo de energía. En la flota, tenía el poder de arrasar ciudades. Era ese mismo poder el que ella volvía contra sus amos. Kira empujó sus implantes más allá de sus límites habituales, sintiendo su pulso rugido en sus oídos. La incomodidad era irrelevante ahora, solo importaba el código. Con una oleada final de esfuerzo, conectó la red de armas a los sistemas de objetivos corruptos. La flota puruana estaba lista para dispararse a sí misma. El momento de la verdad llegó en el puente puruano. Los oficiales gritaron órdenes a sus voces guturales, crepitando con triunfo, armas encendidas. Los sistemas zumbaron y Kira, invisible, contuvo la respiración. La primera explosión atravesó el vacío, no hacia un planeta desventurado, sino hacia su propia nave insignia. El caos estalló. El claxon chilló una sinfonía de terror cuando los PRLeans se dieron cuenta de su horrible error. Las anulaciones de emergencia. Fallaron sus armas convertidas en traidoras. Takira vio a través de una transmisión de seguridad pirateada, mientras la nave insignia se estremecía bajo el ataque.
Los escudos colapsaron y la armadura se dobló sobre sí misma por toda la flota. El pánico se expande con la velocidad de un infierno naves. Ken, buscando desesperadamente escapar del fuego cruzado, algunos dispararon a ciegas, atacando al enemigo invisible, solo sumándose al caos. La otra orgullosa armada Pran se desintegró en una mezcolanza de destrucción. Kira se tambaleó hacia atrás desde la terminal. El enlace neuronal se rompió brutalmente mientras sobrecargaba los sistemas. El dolor la atravesaba por el cráneo, pero era algo distante que apenas se sentía por encima de la descarga de adrenalina. Su plan, el ridículo, desesperado plan, había funcionado en el puente. Los oficiales Prian eran una maraña de furia y miedo. Su arrogancia se hizo añicos contra la dura realidad de su derrota. Algunos alcanzaron sus armas, sus ojos ardían ardiendo con desafío loco. Otros se arrodillaron, la imagen de su imperio destrozado, aplastando sus espíritus. Kira en su celda oscura cerró los ojos. Ella había tomado vidas este día, cuerpos y mentes destrozadas. Era una victoria amarga, nacida de la desesperación, pero aún así, una victoria débil. La habían llamado frágil. Si sobrevivían, nunca volverían a cometer ese error. Pero eso era una preocupación para otro día. Por ahora su tarea inmediata estaba clara con dedos temblorosos. Se conectó a la red de comunicaciones de la nave. Insignia era hora de que la Tierra escuchando de su supuesto cautivo primitivo. La voz de Kira crepitaba en medio de los gritos agonizantes de la flota puruana. Aquí la agente secreta Kira informando desde la antigua nave Insignia Pran. Misión cumplida. La amenaza ha sido neutralizada. La nave Insignia está lista para la ocupación. A la espera de más instrucciones, Kira nunca escuchó la respuesta de la Tierra. El canal de comunicación estaba inundado con estática y los gritos de pánico de los temas restantes, pero sabía en el fondo que la habían escuchado, que su mensaje que goteaba victoria había atravesado el caos de la flota que se desintegraba. La Tierra sabía ahora que no estaban solos en la galaxia y que no eran una presa fácil. Su papel a bordo de la nave espacial averiada estaba lejos de terminar en los días siguientes. Se convirtió en carcelera y salvadora. Usó su control de los sistemas de la nave para sellar compartimentos, cortando los intentos de escape de los Puruan y ayudando en su captura. Las naves humanas, pequeñas y rápidas, se deslizaron a través de los restos de la flota. Guiada por el conocimiento de Kira de los sistemas de la nave de guerra, algunos Perreleans lucharon hasta el amargo final, su odio anulando sus instintos de supervivencia. Otros entregaron sus espíritus rotos, reflejando los restos que una vez habían sido su flota invencible. Las noticias se extendieron como una relación de trabajo a través de las naves humanas. La historia de la pálida y frágil niña, que aplastó a un imperio sin ayuda de nadie, la ira pasó de tripulación a tripulación susurrada en un tono Kira, agente. Kira el fantasma en la máquina se convirtió en una especie de leyenda, su verdadera apariencia, su historia, un delicioso misterio para aquellos hambrientos de un héroe. Aún Kira misma estaba enfocada en lo práctico. La nave Insignia marcada pero funcional se convirtió en un premio sin medida. Equipos de técnicos pululaban sobre sus sistemas capturados, aprendiendo a adaptar, canibalizando la tecnología alienígena para su propia bajo la guía de Kira. Aislaron su interfaz, estudiándola con cautela, buscando comprender la delicada interacción entre humanos y máquinas que había demostrado ser tan devastador. Kira sabía que sus acciones eran un arma de doble filo. Habían salvado vidas incontables y tal vez alterado el curso del destino de la humanidad en el cosmos, pero también tenía un gran conocimiento, la curiosidad de la humanidad. El esfuerzo constante por mejorar podría esos mismos rasgos llevar a nuevas formas de dominio de la devastación. Las semanas se convirtieron en meses. La amenaza peruana, una vez terrible, retrocedió al reino de los informes de inteligencia y los análisis tácticos. La Tierra zumbó con un optimismo cauteloso. Habían aprendido, se habían adaptado y habían sobrevivido. Kira, por otro lado, no encontró tal paz.
La tranquilidad de nuestros nuevos aposentos a bordo de una estación humana se sintió menos como una recompensa y más como una jaula. Las conferencias de prensa fueron reemplazadas por interminables informes, pruebas médicas y el miedo tácito en los ojos de los científicos que la veían menos como una salvadora y más como un espécimen fascinante. Los implantes que alguna vez fueron su arma secreta fueron examinados sin descanso. Los investigadores ansiosos por liberar el potencial de la sinergia máquina-humana debatieron sobre su extracción y replicación. Kira observó en silencio. El miedo que se enroscaba en sus entrañas para que se los quitaran era cortar una parte vital de sí misma, pero el potencial de su mal uso. Estaba terriblemente claro que ella era la única humana conocida capaz de comunicarse y adaptarse a esa tecnología. Los intentos de replicarse a menudo terminaban en fracaso. O bien la función cerebral del sujeto se quemaba, o bien el equipo no era nada más que un HUD para los sistemas de comunicación. Comenzó a tener pesadillas, visiones de códigos retorciéndose y retorciéndose. Desde su control, un científico sin rostro la pinchaba con instrumentos fríos. Noches llenas de los gritos de los Perleans moribundos. Sus formas monstruosas se retorcieron en agonía una mañana se despertó con una resolución inquebrantable y se acercó a su superior oficial. Una mujer con ojos severos y cabello canoso. Hizo su solicitud. La agente Kira, la oficial, preguntó con cansancio. ¿Está seguro de esto? Señora. Kira enderezó su columna vertebral. Me gustaría solicitar una reasignación a la división de exploración. Una nave, una misión, algo muy lejano. Aquí la interfaz. Sus habilidades son un activo tremendo. El oficial frunció el ceño. También es tremendamente peligroso. La voz de Kira era tranquila, pero firme. Deja que otros aprendan de lo que he hecho, pero que sea en condiciones controladas, no apuntado a otra flota. La sorpresa se reflejó en el rostro del oficial y luego se desvaneció en un respeto renuente. Muy bien, agente. Entendiendo que la reasignación de Kira llegó rápidamente. En cuestión de semanas, fue asignada a una nave de exploración de largo alcance llamada The Horizon, más pequeña y menos militarizada que un crucero de guerra. La nave, sin embargo, estaba armada con las lecciones tecnológicas, lecciones aprendidas de la debacle de Pulan. Su papel oficial, en lo que respecta a la tripulación regular, sabía, era el de una técnica especial y un analista. Sus implantes eran un secreto cuidadosamente guardado que solo conocía el alto mando. Explorar los sectores inexplorados de la galaxia trajo un cierto consuelo. Cada nuevo sistema estelar era un rompecabezas para descifrar. Cada mundo alienígena tenía la promesa de una belleza no descubierta en lugar de terror. Kira encontró un propósito en empujar los límites del entendimiento humano, muy lejos de los fríos cálculos de la guerra. Aún, los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, mientras otros se maravillaban con la nebulosa o estudiaban las biofirmas de planetas distantes. Los ojos de Kira se sentían atraídos por los vastos sistemas informáticos de la nave, que le cantaban una tentadora melodía de poder potencial cada noche. Mientras la tripulación dormía, ella se conectaría con un observador silencioso que aprendía el ritmo y el flujo de los mecanismos internos de El Horizonte, no para controlar, se dijo firmemente, sino para entender, para proteger durante una inspección de rutina. El Horizonte se topó con un descubrimiento angustioso, los restos de una pequeña colonia carbonizada y sin vida. El culpable rápidamente se hizo evidente: un barco pirata, probablemente carroñeros que se aprovechaban de los débiles. La furia ardió dentro de Kira, era un eco frío de la arrogancia priana, la certeza de que el poder hacía lo correcto. Pero esto no era un imperio sin rostro, sino vidas individuales apagadas por una ganancia. Insignificante una decisión. Endurecido dentro de ella, el Horizonte no simplemente reportaría el crimen. Ellos lo detendrían, rastrear el barco pirata. Resultó sorprendentemente fácil. Los carroñeros fueron descuidados, dejando un rastro de emisiones detectables e intentos de piratería. Kira, oficialmente fuera de servicio, pasó noches sin dormir, alterando sutilmente los sistemas del Horizonte, apretando la red con cada hora que pasaba. Era la emoción familiar de la caza, la adrenalina LAC, persecución de un enemigo astuto,
Cuando la trampa finalmente saltó, incluso el capitán de la temporada del Horizonte. Parecía perplejo los piratas, anticipando un objetivo fácil. Se encontraron a sí mismos. Bloquearon armas fuera de línea, motores fallando. Cápsulas de escape selladas, una oleada meticulosamente cronometrada, paralizó su sistema de calibración, dejándolos aislados y confusos. Era como si el propio Horizonte se hubiera convertido en un depredador, atrayéndolos con falsa vulnerabilidad antes de atacar con precisión quirúrgica. Kira. Utilizar desde las sombras mientras grupos de abordaje en elegantes trajes de batalla aseguraban el barco pirata. No hubo gran batalla, ninguna exhibición de su poder. En cambio, los piratas fueron neutralizados con rápida eficiencia, aprehendidos sin una sola baja. Ella había ayudado, había salvado vidas, sin convertirse en el monstruo que algunos temían que podría convertirse en embargo, después de que los prisioneros fueron trasladados a celdas de detención y la aliviada tripulación de The Horizon exhalara en victoria. Kira no podía quitarse una sensación de inquietud. La batalla fue fácil, demasiado fácil. Los piratas, crueles como eran, parecían aficionados comparados con los Prleans. Si la humanidad se hubiera vuelto demasiado confiada en su nueva fuerza. Había una complacencia acechando en los corazones de la tripulación, una creencia de que ningún enemigo podría realmente desafiar a The Horizon, especialmente no después de su triunfo sobre los Prleans. De regreso en su habitación, ella miró fijamente la vasta indiferencia de las estrellas. El universo no estaba claramente dividida en el bien y el mal depredador, y presa como nuestras acciones contra los Prleans alguna vez parecieron fuera. En algún lugar probablemente había otros peligros, otras amenazas que hacían que los piratas parecieran niños peleándose, la habían deseado. Su desafío contra el Prián simplemente pintó un objetivo más grande en la espalda de la humanidad, atrayendo la atención de algo mucho más siniestro, acechando en las implacables profundidades del espacio. La posibilidad la heló hasta los huesos. Al día siguiente, Kira buscó al capitán, la mujer mayor, severa y curtida. Tenía un respeto tácito por Kira, un conocimiento de las profundidades ocultas detrás de esos ojos tranquilos. Los piratas. Kira comenzó a elegir sus palabras con cautela. Parecían mal, equipados, más oportunistas que una amenaza real. Me preocupa el capitán, avanzando lentamente. No te equivocas, agente, pero incluso los carroñeros señalan un cambio en la dinámica de poder aquí afuera. Una desesperación, tal vez. Algo ha cambiado. Kira sintió un destello de reivindicación. No era complacencia. El capitán también lo vio permiso para expandir la red de observación. Señora, discretamente largo alcance. Escanear con chatter análisis. Cualquier cosa que sugiere actividad inusual en sectores. Vecinos, concedido. La voz del capitán era firme. Manténgame informado personalmente, agente Kira. El sueño la evadió esa noche. En lugar de eso, se conectó al sistema Horizon, no para controlar esta vez, sino para observar, buscar, escuchar su mente. A la luz, con una mezcla de aprensión y anticipación. Los humanos ya no eran criaturas frágiles escondidas en la oscuridad, pero tampoco eran dueños de su propio destino. Aún no, la próxima amenaza podría venir de cualquier lugar, en cualquier momento. Podría ser un imperio avanzado con una tecnología abrumadora, un enjambre insectoide de mente colmena con metas comprensibles, o un horror cósmico que desafiaba la comprensión humana por completo. Kira, el fantasma en la máquina, se negó a ser tomada desprevenida otra vez. Sus implantes zumbaban, y sus pensamientos ardían mientras escaneaba el vacío. Más allá, sus ojos perforando la oscuridad como láseres. Si otra amenaza estaba ahí afuera, ella la encontraría primero. Y si la humanidad enfrentaba otra guerra, estarían listos para bien o para mal. Sus acciones habían dado forma a su destino, y tal vez el destino de toda la especie era una carga aterradora y emocionante al mismo tiempo.